Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy nos embarcaremos en las 6 leyendas más conocidas de Japón, así que espero disfrutes esta terrorífica travesía conmigo. Para no alargar la intro les contaré por qué estuve ausente unos meses al final del video. El significado de Kuchisake Onna sería algo así como mujer de la boca cortada y su origen no es del todo claro, ya que por un lado nos hablan de la historia de una mujer que fue mutilada salvajemente por su marido una vez que regresó en forma de espíritu maligno, pero hay otra versión de una mujer que fue encontrada con dicha cortada después de un accidente automovilístico. La leyenda cuenta que esta mujer suele aparecerse con una mascarilla quirúrgica, lo que es normal en los japoneses que buscan cuidarse de resfriados o enfermedades. Sus víctimas son principalmente niños y si la llegases a encontrar te detendrá y te preguntará si es bella, si respondes que no, te cortará la cabeza con unas tijeras, pero si respondes que sí, se quitará la máscara mostrando su boca cortada y volverá a preguntar si es bella, si en esta ocasión respondes que no, te cortará a la mitad, pero si respondes que sí, se alegrará y te cortará la boca de oreja a oreja dejándote como ella. Es imposible correr y escaparse ya que, si lo intentas ella reaparecerá frente a ti y no se irá hasta que contestes a su pregunta. Tal ha sido el miedo por esta leyenda que varios colegios hacen que sus profesores acompañen a los alumnos a sus casas para que lleguen seguros. Kuchisake Onna, la mujer con la boca cortada es el caso de Kuchisake Onna la mujer con la boca cortada, una aterradora leyenda que a día de hoy sigue generando pánico entre los jóvenes de la ciudad. Cuenta la leyenda que hace muchos años una bellísima mujer contrajo matrimonio con un destacado y respetable samurái. Al parecer la mujer era tan hermosa como promiscua, y es que además de contar con numerosos pretendientes que la seguían cortejando a pesar de su matrimonio, ella misma sucumbía a los placeres de la carne con muchos de ellos. Su marido, que al principio desconocía las prácticas extramatrimoniales de su joven esposa, se enteró un día de todos los episodios de adulterio que había cometido. Según cuenta la leyenda, el samurái entró en un estado de cólera increíble y se dirigió hacia su mujer cortándole la boca de lado a lado mientras le gritaba ¿crees que eres hermosa? Una vez hubo terminado de rajar completamente la boca de la joven terminó la faena diciéndole ¿quién pensará que eres hermosa ahora? Cabe destacar que la mujer con la boca cortada falleció dejando a su marido con la eterna culpa de su muerte. Se dice que a partir de ese momento la mujer regresó al mundo terrenal convertida en un yokai, espíritu demoníaco, y que vagaba por las calles de Tokio buscando venganza entre todo aquel hombre al que se encontrara. La leyenda asegura que es posible encontrar a este espíritu andando por las calles de la ciudad con una mascarilla quirúrgica en la boca, algo que no sorprende teniendo en cuenta las costumbres sanitarias de los japoneses. Cuando el espíritu se cruza con algún joven simplemente se detiene frente a él y le pregunta ¿soy hermosa? Si dices que sí, la mujer se arrancará la máscara y te preguntará ¿y ahora? En ese momento sus víctimas gritarán despavoridas y ésta las asesinará cortándoles la cabeza al interpretar en sus alaridos un claro no. Si la segunda vez que pregunta la respuesta es sí, dará exactamente igual, ya que el espíritu reaccionará realizando el mismo corte en su víctima para que experimente su dolor. Como se puede ver, es bastante difícil escapar de la ira de este espectro. Aunque es cierto que la leyenda cuenta que existen ciertas formas de evitar su venganza. Si la persona asediada da una contestación lo suficientemente ambigua para que Kuchisake Onna se quede pensativa pensando en el significado de la respuesta, seguramente tendrá tiempo de escapar y correr lo suficiente para huir de sus tijeras. También se dice que si ante la primera pregunta la víctima responde un educado lo siento, tengo mucha prisa, el espectro la dejará marchar haciendo uso de los buenos modales de la cultura japonesa. Una pequeña joven estudiante sufrió un accidente al caer en las vías del tren y ser partida a la mitad, dando pie a la leyenda de Teke Teke, nombre que proviene del sonido que realiza este fantasma al arrastrarse moviendo los hombros y las manos. Tet, 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 tek. Es extremadamente rápida y si te la encuentras, te perseguirá hasta alcanzarte y partirte a la mitad, ya que así no se sentirá sola y sabrá que alguien más como ella. Una de las historias de terror que los japoneses han instalado dentro de su sociedad es protagonizada por el fantasma de una chica a la que le falta la mitad del cuerpo.
Una figura escalofriante, con largos dedos de forma puntiaguda a los que utiliza como si fueran una guadaña para descuartizar a las personas que tienen la mala suerte de encontrarse con ella en las inmediaciones de las estaciones de tren. Como le falta medio cuerpo, para trasladarse se arrastra ayudándose con esa especie de garras que tiene. Y el particular sonido que hace al arrastrarse es lo que le da su nombre. Teke Teke. La leyenda cuenta que Teke Teke es el fantasma de una joven que murió trágicamente en una estación de tren. La chica era introvertida, y muchos de sus compañeros del colegio eran malvados con ella, por lo que le hacían bromas pesadas. Hasta que un día una de las bromas se les fue de las manos. Un grupo de amigos decidió colocarle un insecto en el hombro a la chica mientras esperaba el tren para asustarla, y lo lograron. Cuando lo vio, comenzó a saltar para quitárselo, y acabó cayendo sobre las vías del tren que, posteriormente la atropelló y descuartizó a la mitad. Los amigos estaban tan ocupados riéndose de su broma que no notaron que el tren se acercaba, y para cuando lo hicieron ya era muy tarde. Los chicos juraron no decirle nada a nadie de lo sucedido e hicieron pública la versión de que, como era una chica rara, no soportó su vida y decidió arrojarse delante del tren cuando pasaba. Pero una noche la joven regresó por su venganza. Los tres amigos iban caminando en la noche cerca del lugar, cuando comenzaron a escuchar un sonido demasiado extraño que cada vez parecía estar más cerca. Cuando se dieron vuelta, allí estaba, la chica sin piernas y con sus tripas colgando que los miraba fijamente. Intentaron huir, pero fue inútil. El fantasma se dispuso a cortarlos por la mitad a los tres amigos con una guadaña, y de esa forma dejarlos en mismas condiciones. Desde entonces, el fantasma Teke Teke ronda las estaciones de tren en busca de nuevas víctimas para satisfacer su necesidad de venganza. Otra versión de la leyenda también se asocia a una chica muy bonita que se asoma a las ventanas y atrae la atención de quienes pasan por el lugar, y de un momento a otro se arroja sobre las víctimas y muestra su verdadera forma sin la mitad inferior de su cuerpo. Y, obviamente, aniquila a los inocentes que la ven. Pero hay más. La muñeca Okiku. En 1918 Eikichi Suzuki, de 17 años, compró una muñeca en la famosa calle Tanuki-Koji en Sapporo, con la intención de regalársela a su hermana de 2 años Okiku. La pequeña niña se enamoró de la muñeca, pero años más tarde Okiku murió repentinamente debido a un resfriado. En homenaje a la niña, la familia decidió colocar la muñeca en un altar para rezarle por la memoria de Okiku. Poco tiempo después la familia empezó a notar que el cabello de la muñeca había crecido, lo que significaba que el espíritu de la niña se había alojado en la muñeca. Para 1938 la familia Suzuki decide mudarse y dejar la muñeca a cargo del templo Manenji, que al día de hoy tiene en exhibición la muñeca de 40 centímetros, y que desde entonces ha visto crecer su cabello por debajo de las rodillas, lo que ha ocasionado que de manera periódica tenga que ser cortado. La legendaria muñeca Okiku, nombre que se le otorgara en honor a la niña que solía jugar con ella hace mucho tiempo, es una figura de 40 centímetros de altura vestida de kimono, con unos enormes ojos negros de avalorio y un largo cabello oscuro que crece. La muñeca Okiku ha permanecido en el templo Manenji en la ciudad de Iwamizawa, prefectura de Hokkaido, desde 1938. De acuerdo con el templo, a la muñeca tradicional inicialmente se le había recortado el pelo, pero con el tiempo ha crecido hasta cerca de 25 centímetros de largo, por debajo de las rodillas de la muñeca. A pesar de que el pelo se recorta periódicamente, según se informa, vuelve a crecer. Se dice que la muñeca fue comprada originalmente en 1918 por un joven de 17 años llamado Eikichi Suzuki mientras visitaba Sapporo por una exhibición marina. Compró la muñeca en Tanuki-Koji, famosa calle comercial de Sapporo, como un recuerdo para su hermana de 2 años de edad, Okiku. A la niña le encantó la muñeca y solía jugar con ella todos los días, pero al año siguiente, murió repentinamente de un resfriado. La familia puso la muñeca en el altar de la casa y oraron a ella todos los días en memoria de Okiku. Algún tiempo después, se dieron cuenta de que el pelo de la muñeca había empezado a crecer. Esto fue visto como una señal de que el espíritu inquieto de la chica se había refugiado en la muñeca. En 1938, la familia Suzuki se mudó a Sakhalin, y dieron la muñeca en cuidado al templo Manenji, donde ha permanecido desde entonces. Nadie ha sido capaz de explicar completamente por qué el pelo de la muñeca sigue creciendo. Sin embargo, un examen científico de la muñeca supuestamente llegó a la conclusión de que el cabello es el de un niño pequeño.
Akamanto. Con esta leyenda los baños japoneses se convierten en el lugar más terrorífico del mundo, ya que Akamanto es un espíritu malvado que se aparece mientras estás en el inodoro, principalmente en baños públicos y de colegios. Akamanto se presenta ante ti y te pregunta si quieres papel de baño rojo o azul. Si respondes rojo te cortará con un cuchillo hasta que tu ropa se torne de este color, pero si escoges azul, te estrangulará hasta que tu cara se torne de ese color. No intentes engañarlo al pedir otro color, ya que esto hará que viajes a una dimensión desconocida transformándote en un Akamanto. La única manera de escapar es declinar el uso de cualquier papel, pararte e irte. Akamanto es una leyenda urbana japonesa sobre un espíritu malicioso que ronda los baños públicos y escolares, que pregunta a la gente si quieren papel rojo o azul. A veces se le llama Aoimanto. Leyenda. Si una persona está sentada en el cuarto inodoro, una misteriosa voz femenina le preguntará si quiere papel rojo o azul. Si responde papel rojo, sufrirá 1000 cortes hasta que su ropa esté manchada de rojo. Si elige el papel azul, serán estrangulado hasta que su cara se vuelva azul. Cualquier intento de burlar a Akamanto pidiendo un color diferente, te arrastrará al inframundo. Si se dice amarillo, meterá tu cara en el inodoro, teniendo la posibilidad de sobrevivir, y, si dice que no necesita papel, te partirá. Las únicas formas de sobrevivir es ignorar la voz o elegir el papel amarillo. Tomimosel. Tomimoel. Esta historia nos habla de un poema llamado Tomimosel, que incluso se puede conseguir fácilmente en internet, que trata de la historia de Tomimo quien muere y cae al infierno. La leyenda dice que dicho poema solo debe ser leído en nuestra mente, ya que si lo leemos en voz alta moriremos. Este poema es parte del libro de Artist Like a Rolling Stone escrito por Yomota Inuiko y fue incluido en una colección de poemas en 1919, lo que le dio una gran exposición en el país. Nadie sabe cómo empezó el rumor y de dónde se originó la leyenda, pero inclusive el poema abre con la advertencia. Si lees este poema en voz alta, trágicas cosas sucederán y deberás tomar responsabilidad por tus acciones. Por supuesto, la leyenda cobró popularidad y muchas personas decidieron grabarse leyendo el poema en voz alta. A muchos no les ocurrió nada, pero a otros no se sabe bien qué les ocurrió, ya que al día de hoy están desaparecidos. El poema de la muerte, Tomimosel, es un poema japonés escrito por Yomota Inuiko en el año 1919 en el libro de poemas de Artist Like a Rolling Stone. Según el mismo poema decía que si se recitaba en voz alta podrías tener algún tipo de accidente, pero en la mayoría de los casos les llegaría la muerte a los incautos que se atrevieran a hacerlo. No fue tan reconocido hasta que hace unos años un locutor de una radio japonesa que se dedicaba a los fenómenos paranormales empezó a leerlo para todos los oyentes, aunque tan solo leyó la mitad del mismo. Días más tarde el locutor se lesionó incluso llegando a tener que ponerle puntos de sutura. El poema en cuestión se puede conseguir en internet fácilmente, tanto en su versión original como en español, aunque es cierto que los hay quien dice que no es el original. ¿Te atreves a leerlo en voz alta? Gosu, cabeza de vaca. Gosu es una de esas leyendas urbanas que a su vez hablan de otra historia, en este caso de cabeza de vaca, un relato de horror que nadie conoce bien, nadie ha escuchado y nadie puede contarlo, ya que el nivel de horror que se maneja en la historia hace que, literal, la gente muera de miedo después de pasar unos días aterrorizados y sin poder dormir. Una de las leyendas urbanas más crípticas en Japón es la de cabeza de vaca Gosu, en el japonés original. Una historia que, según el imaginario popular, es tan espeluznante que el solo hecho de contarla puede desencadenar eventos sobrenaturales. La leyenda de cabeza de vaca data del siglo XVII, con rumores que dicen que el solo escuchar la narración de dicho relato ocasionó que los habitantes de una aldea se vieran presas de un terror tan grande que tuvieron escalofríos por días antes de morir finalmente del susto. El gobierno local habría considerado a la historia demasiado peligrosa, y las copias existentes en papel fueron quemadas para evitar repeticiones del incidente original. Las pocas copias que pudieron salvarse, fueron cortadas en pedazos y distribuidas a lo largo del país. Y hasta hoy se cree que las versiones que se cuentan son solo fragmentos del original. Un rumor reciente narra la historia de un maestro de escuela que, inexplicablemente, logró conseguir uno de los fragmentos de cabeza de vaca.
Según se dice, el profesor llevaba a sus estudiantes a un viaje escolar, y era fanático de entretenerlos en el trayecto con historias de fantasmas. Los alumnos, que casi siempre se volvían incontrolables en los viajes, desarrollaron la tendencia de calmarse al escuchar los terroríficos relatos del docente, como una fascinación bizarra y mórbida por dichos relatos. En uno de esos viajes, el maestro les dijo que les contaría el legendario cuento prohibido conocido como Cabeza de Vaca, pero, antes de que pudiese siquiera terminar la primera oración de la historia, los chicos comenzaron a sentir pánico. «Deténgase», gritaron. «No nos la cuente». Un niño se tornó pálido y cubrió sus oídos, mientras que los otros comenzaron a gritar. Pero el profesor jamás se detuvo. Se dice que sus ojos se volvieron blancos y que procedió a terminar la narración como si estuviese poseído por una fuerza sobrenatural. Luego de una hora, el hombre recobró el sentido y se dio cuenta de que el autobús había caído a una zanja. Todos los estudiantes se habían desmayado y tenían espuma en la boca, mientras que el conductor yacía sobre el volante, sudando y temblando. No se sabe qué ocurrió después, pero el profesor jamás volvió a narrar la historia de Cabeza de Vaca. Bueno, ahora sí, la razón por la que estuve ausente unos meses fue, porque estoy trabajando en otro proyecto, a veces no me alcanzaba el tiempo entre el proyecto, tareas, descansar, y otras cosas como pereza XD, espero me perdonen por esto, y ahora sí empezamos con nuevas ideas y nuevos proyectos, espero me apoyen, muchas gracias por ver, y sígueme en mis redes sociales, te las dejo en la descripción.